La comida de las tiendas de conveniencia es absolutamente imposible. Una basura. Kate, la azafata estadounidense recién llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, no pudo evitar gritarlo en su mente, con una frustración que le quemaba por dentro. Este era su primer vuelo internacional, y su destino era Bolivia, la tierra que había soñado visitar durante años. Su corazón palpitaba con la anticipación de saborear un auténtico fricasé paceño, unas salteñas jugosas que explotaran en su boca. Sin embargo, debido al severo control del tráfico aéreo y a una tormenta inesperada sobre el altiplano, el vuelo sufrió un retraso catastrófico. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto más alto del mundo, ya pasaba la medianoche. Todos los restaurantes del aeropuerto estaban cerrados, sus luces apagadas como ojos sin vida. Su esperanza se había desvanecido en el aire gélido y enrarecido de la paz. Justo en ese momento de desesperación, un joven trabajador de la aerolínea boliviana se le acercó. Al ver su rostro pálido y agotado, le ofreció una solución que a Kate le pareció un insulto. Si tiene hambre, la tiendita de conveniencia de allá sigue abierta. Tienen comida caliente, es rica. Ese tipo de porquería, jamás la comeré. Kate exclamó para sus adentros, mientras en su mente desfilaban las imágenes grotescas de las tiendas de conveniencia de Estados Unidos, pizzas frías y sudorosas, salchichas de un color marrón sospechoso flotando en agua turbia. A pesar de su rotunda negativa interna, la realidad era aplastante. No había otras opciones. Así que, arrastrando los pies y el alma, se dirigió a regañadientes hacia esa tienda boliviana. Sin embargo, en el instante en que empujó la puerta de vidrio de aquella tienda de medianoche, la escena que se desplegó ante sus ojos la dejó absolutamente petrificada. Desde ese momento, una cadena de revelaciones y emociones estaba a punto de desatarse, una experiencia tan poderosa que cambiaría su vida para siempre. Y lo que es más increíble, una propuesta asombrosa, nacida de las redes sociales, estaba a punto de encontrarla. ¿Qué diferencia abismal existía entre una tienda de conveniencia estadounidense y una boliviana para sacudir su mundo de esa manera? ¿Y cuál fue esa increíble propuesta que aceptó? Al final de esta historia, se revelará la razón por la que Kate se enamoró perdidamente de Bolivia. Quédense con nosotros y descúbranlo. Kate Hamilton estaba a bordo del primer vuelo internacional de su carrera, rumbo al corazón de Sudamérica, Bolivia. Para una azafata novata que llevaba menos de un año trabajando para una aerolínea en Nueva York, esta asignación era tanto un desafío monumental como una oportunidad irreemplazable. Y que su primer destino fuera Bolivia, la tierra de los Andes y las culturas ancestrales, la fascinaba de una manera especial. Kate amaba viajar, pero nunca había puesto un pie en Sudamérica. La distancia, el trabajo agotador, siempre habían sido un obstáculo. Pero desde pequeña, sentía una profunda curiosidad por Bolivia. Las imágenes que había visto en la televisión y en Internet la habían cautivado, las calles coloniales de Sucre, los rascacielos futuristas de Santa Cruz, los paisajes cinematográficos del Salar de Uyuni y el majestuoso lago Titicaca. Y el cambio dramático de las estaciones que pintaba el país con colores increíbles. Pero de todo, era la cultura gastronómica boliviana lo que más le obsesionaba. Cada vez que veía un video de una casera doblando hábilmente el repulgue de una salteña o el vapor saliendo de un plato hondo de sopa de maní en un mercado bullicioso, soñaba con el día en que pudiera probar esos sabores auténticos. Este vuelo era un maratón de 15 horas, una prueba severa para su mente y su cuerpo. Aunque era novata, Kate se esforzó al máximo, moviéndose con una mezcla de nerviosismo y determinación. Desde servir a los pasajeros y entregar las comidas hasta manejar situaciones inesperadas, las responsabilidades eran infinitas. Pero en el fondo de su corazón, la emoción de pisar suelo boliviano la mantenía en pie. Sus colegas más experimentados, notando su entusiasmo, comenzaron a conversar con ella sobre Bolivia. Muero por probar un fricasé picantito y unas salteñas de Cochabamba, les dijo Kate durante un breve descanso. Los mercados que he visto en los documentales parecen tan llenos de vida, quiero ver el mercado de las brujas. Una colega mayor, con la sonrisa serena de la experiencia, asintió lentamente. Tu primera vez en Bolivia te traerá muchas sorpresas. Tanto la comida como el ambiente en las calles son completamente diferentes a lo que conoces en Estados Unidos. ¿En serio? Siempre tuve la impresión de que Bolivia era un lugar un poco caótico pero muy tradicional. Bueno, tiene su propio orden, respondió la colega. Pero no es solo por reglas. Es algo más profundo, lo sientes en la calidez de la gente, en la forma en que te hablan, en esa distancia respetuosa pero cercana. Hay una profundidad cultural que no se puede explicar con palabras. Las palabras de su colega avivaron aún más la curiosidad de Kate.
En su mente ya comenzaban a desfilar imágenes del teleférico de La Paz flotando sobre la ciudad, las calles empedradas de Sucre, los vibrantes mercados de Cochabamba, paisajes que hasta ahora solo había visto a través de una pantalla. Pero junto con la emoción, también sentía una punzada de ansiedad. Pero no hablo nada de español, ¿podré arreglármela solo con inglés? En las zonas turísticas, no hay problema. En lugares más locales, puede ser un poco más difícil, le aseguró su compañera. Pero no te preocupes. Incluso si no hablas español, los bolivianos se esforzarán muchísimo por entenderte y ayudarte. Son increíblemente amables. Eso es sorprendente. Pensé que serían más reservados con los extranjeros. Ese es un prejuicio, rió su colega. Claro, como en cualquier país, hay gente de todo tipo, pero la gran mayoría son genuinamente educados y cálidos. Si te ven en problemas, es casi seguro que alguien se acercará a ofrecerte ayuda. A medida que la conversación avanzaba, la ansiedad de Kate comenzó a disiparse. En esa tierra desconocida, donde no entendía el idioma, seguramente le esperaban una calidez y sorpresas que nunca había imaginado. Esa expectativa comenzó a florecer en su pecho. Justo en ese momento, la voz del capitán resonó por los altavoces, anunciando que debido a una congestión en el espacio aéreo y el mal tiempo, el aterrizaje se retrasaría significativamente. Suspiros de frustración se escucharon por toda la cabina, pero Kate, con voz calmada, explicó la situación a los pasajeros y ofreció bebidas adicionales. El largo vuelo se había alargado aún más, pero la mente de Kate ya estaba en Bolivia. Una nueva historia estaba a punto de comenzar para ella en esa tierra lejana. Durante un momento de calma, miró por la ventanilla el vasto y oscuro océano Pacífico. Las estrellas parpadeaban, como si la guiaran hacia ese mundo desconocido. ¿Qué clase de personas conoceré en Bolivia?, susurró para sí misma, mientras se ajustaba el cuello del uniforme y esbozaba una nueva sonrisa. El vuelo continuaba, pero su corazón ya había aterrizado. Después de una eternidad en el aire, Kate finalmente pisó suelo boliviano. Ya pasaba la medianoche. El agotamiento del vuelo aún no se había disipado cuando entró en la espaciosa pero silenciosa terminal del Aeropuerto Internacional de El Alto. En ese instante, su cuerpo se sintió pesado como el plomo. Un cansancio visible se dibujó en su rostro. Aunque había logrado dormir un par de horas, el desfase horario y la brutal altitud de casi 4100 metros le estaban pasando factura. Su cuerpo no estaba preparado. A pesar de todo, en el fondo de su ser, aún quedaba una chispa de emoción. Por fin estoy en Bolivia. Kate caminó por el aeropuerto, imaginando los paisajes que estaban a punto de desplegarse ante ella. Recordó la información que había buscado en internet y las descripciones de sus amigos, y avanzó con un atisbo de excitación. Estaba segura de que en cualquier momento encontraría un lugar para comer un delicioso pique macho o unas yahua picantes. Sin embargo, la realidad la traicionó de la manera más cruel. Los restaurantes y cafés del aeropuerto estaban todos cerrados. El piso, escasamente iluminado, estaba sumido en un silencio sepulcral. Precisamente porque llegaba de madrugada, Kate anhelaba encontrar un lugar bullicioso, lleno de vida. Pero lo único que encontró fue un vacío desolador y filas de persianas metálicas bajadas. «Vine hasta Bolivia para esto», murmuró Kate en voz baja. La euforia del aterrizaje se estaba enfriando rápidamente. En su mente, había pintado un cuadro de una llegada espectacular, con comida deliciosa y caliente esperándola. El contraste entre su sueño y la silenciosa realidad era abrumador. Mientras caminaba, Kate volvió a observar el panorama del aeropuerto. Aunque le sorprendió que todo estuviera cerrado, quizás en el fondo se lo esperaba, así que no suspiró profundamente. Aún así, la imposibilidad de comer, sumada al agotamiento extremo, hacía que su cuerpo se sintiera cada vez más pesado. El hambre y la fatiga habían llegado a su punto máximo, y un sentimiento de soledad comenzó a extenderse por su corazón. Arrastrando su maleta de mano, se dirigió hacia la parada del autobús que la llevaría al hotel. Cada paso que daba le recordaba que había llegado en plena madrugada. No debería haber sido así, se repetía una y otra vez en su mente, sintiendo que sus expectativas habían sido completamente defraudadas. Sacó su teléfono para distraerse y vio un mensaje de una amiga. «¿Qué tal Bolivia? Seguro que es increíble». Al leerlo, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero desapareció tan rápido como llegó. «¿Increíble?», se preguntó. Tuvo que aceptar que la Bolivia real era diferente a la que había imaginado, incluso un poco solitaria. Mientras caminaba, sus ojos se posaron de nuevo en el paisaje del aeropuerto.
En los programas de televisión y revistas de viajes que había visto, el aeropuerto siempre parecía un lugar vibrante y lleno de energía. La realidad, tan distinta, la dejó desconcertada. Será mejor no esperar nada por hoy, se dijo a sí misma, y continuó arrastrando su pesada maleta hacia la parada del autobús. El eco de sus pasos resonaba en el silencioso aeropuerto, haciendo que la quietud a su alrededor fuera aún más palpable. Después de un rato, finalmente vio la parada, pero el trayecto le pareció interminable, como si enfatizara la soledad en su corazón. Kate respiró hondo y, antes de subir al autobús del hotel, echó un último vistazo a la salida del aeropuerto. Bolivia, quizás mañana me esperen cosas mejores, se dijo a sí misma en su interior, y se detuvo en la parada. Mientras esperaba el autobús, Kate estaba casi delirando por el hambre y el cansancio. Normalmente, incluso después de un vuelo largo, podía mantenerse alerta y con la mente activa, pero esta vez no tenía esa energía. Su estómago rugía, su cuerpo pesaba 1 tonelada y su cerebro se sentía lento y espeso. Fue entonces cuando un joven empleado de la aerolínea boliviana notó su estado. Señorita, ha sido un largo viaje. Si tiene hambre, la tiendita de la esquina vende algunas cosas. También tienen comida caliente, es muy buena, le dijo con una sonrisa amable y abierta. Kate lo escuchó al principio. Pero al segundo siguiente, frunció el ceño y respondió con una dureza que ni ella misma esperaba, una tienda de conveniencia. Jamás. En la mente de Kate solo existían las imágenes de las tiendas de conveniencia estadounidenses, hot dogs insípidos, pizzas que parecían de cartón y sándwiches secos. Su impresión era tan mala que pensaba que era mejor no comer nada que comer esa basura. Prefiero morir de hambre antes que comer en una tienda de conveniencia, murmuró para sí misma. Precisamente porque estaba agotada, anhelaba una comida decente. Una tienda de conveniencia no estaba ni remotamente en sus planes. Era su verdad inamovible. Sin embargo, al mirar a su alrededor, todas las demás tiendas estaban cerradas y el restaurante del hotel también había terminado su servicio. Las opciones eran literalmente cero. Su estómago gruñía con fuerza y su energía estaba al límite. Kate dudó un momento, pero finalmente, se levantó a regañadientes y siguió las indicaciones del joven hacia la tienda. Al menos tendrán agua y algunas galletas, pensó con resignación mientras empujaba la puerta. En ese instante, la escena que se desplegó ante sus ojos la hizo detenerse en seco. La tienda era infinitamente más limpia y brillante de lo que jamás hubiera imaginado. Incluso flotaba en el aire un aroma agradable y especiado. Esto no tenía nada que ver con las tiendas de Estados Unidos. El suelo brillaba, la iluminación del techo era cálida y suave, y el ambiente era tan acogedor que casi parecía el lobby de un hotel boutique. En los estantes, perfectamente ordenados, había una increíble variedad de sopas instantáneas, sándwiches de pan fresco y coloridos platos de comida envasada. La variedad y la presentación eran tan exquisitas que Kate se quedó boquiabierta. ¿Esto es realmente una tienda de conveniencia?, se preguntó en voz alta. En su mente, la ecuación tienda de conveniencia igual a comida barata y mala se hizo añicos en un instante. Los productos aquí eran abundantes, de alta calidad y emanaban una sensación premium, como si hubiera entrado por error en una tienda de delicatessen de lujo. Kate examinó los estantes con más detenimiento. Había muchas sopas instantáneas que nunca había visto, con nombres exóticos como chairo paceño, sopa de maní y fricasé picante. Kate leyó las etiquetas en los envases. Fricasé liofilizado, leyó, sin poder creer lo que veía. Estaba asombrada de que una sopa que parecía tan deliciosa y compleja pudiera comprarse en una tienda de conveniencia. Lo que más le llamó la atención fue la sección de refrigerados, donde se alineaban salteñas y tucumanas listas para calentar. Sus formas perfectas parecían hechas a mano por un artesano boliviano. Solo mirarlas era un festín para los ojos. ¿De verdad esto es una tienda de conveniencia?, repitió, con los ojos bien abiertos. En ese momento, Kate se dio cuenta de lo equivocados que eran sus prejuicios. La idea de que las tiendas de conveniencia eran sinónimo de comida insípida y barata fue completamente demolida y desapareció sin dejar rastro. Así que esta es la cultura de las tiendas de conveniencia en Bolivia, pensó, completamente impactada por la diferencia. ¡Qué increíble!, susurró Kate. La frase reflejaba su asombro y admiración más profundos. Sin pensarlo, casi por instinto, tomó un paquete que decía fricasé picante liofilizado. Una sopa instantánea, algo que normalmente nunca elegiría, de repente le pareció irresistiblemente atractiva. Después, se dirigió inmediatamente a la caja.
El cajero la atendió con la misma sonrisa cálida, lo que hizo que la admiración de Kate por las tiendas bolivianas creciera aún más. Esto era algo que nunca experimentaría en una tienda de Estados Unidos. Kate nunca olvidaría la emoción y la sorpresa de ese momento al abrir la puerta de la tienda. La profundidad de la cultura gastronómica que ofrecían las tiendas de conveniencia bolivianas y la alta calidad de sus productos le habían inculcado un nuevo sistema de valores. De vuelta en su habitación de hotel, Kate dejó caer su pesada maleta junto a la cama. Para relajar su cuerpo agotado, decidió tomarse un respiro, pero el hambre era tan intensa que sintió que debía comer algo de inmediato. Contempló el paquete de fricasé liofilizado que había comprado en el aeropuerto y respiró hondo. Le sorprendió sentir tanta expectación por esa comida. Se calmó un poco y comenzó a leer las instrucciones de preparación. La habitación tenía agua embotellada y un hervidor eléctrico. Kate llenó el hervidor y, siguiendo las instrucciones del paquete, puso a hervir el agua. El sonido del agua hirviendo le pareció música para sus oídos. Mientras escuchaba, observaba el vapor que salía de la taza. Solo imaginar el consuelo que una comida caliente traería a su cuerpo exhausto le producía una sensación de alegría. ¿Será realmente bueno? ¡Qué emoción!, murmuró en voz baja mientras esperaba que el agua hirviera. Poco después, el agua hirvió. Con cuidado, Kate sacó los fideos de chuño deshidratado y los paquetes de condimentos del sobre y los puso en un tazón. Al verter el agua caliente, un aroma intenso y delicioso a ají, comino y carne de cerdo se extendió por la habitación. El aire se llenó de una calidez reconfortante. En ese momento, sintió algo increíble. ¿Esto es realmente comida instantánea? Unos minutos después de verter el agua, Kate cogió un tenedor. Para la Kate del pasado, el simple hecho de preparar comida instantánea era inimaginable. En Estados Unidos, comer este tipo de alimentos no era común y se asociaba con algo conveniente pero de sabor mediocre. Sin embargo, en Bolivia, la escena que tenía ante ella rompía todos sus esquemas. Es increíble que se pueda comer algo tan delicioso de una forma tan fácil, pensó. Mientras asimilaba este cambio en su percepción de la comida instantánea, probó el primer bocado. En ese instante, un sabor que superaba con creces todas sus expectativas explotó en su boca. El chuño estaba perfectamente rehidratado y tierno, el caldo era espeso, picante y profundo. Pero lo más sorprendente eran los trozos de carne de cerdo. Incluso después de rehidratarse, conservaban una textura suave y jugosa. El aroma y el sabor umami estallaron en su boca. «Esto es de verdad comida instantánea», exclamó Kate, asombrada. El sabor, tan diferente a cualquier sopa instantánea que hubiera probado en Estados Unidos, la dejó atónita. «¡Qué delicia!», repetía Kate una y otra vez mientras tomaba otro bocado. El caldo picante y sustancioso calentó su corazón, y sintió como si estuviera probando un plato casero boliviano. Sintió que ese sabor delicioso estaba provocando un cambio profundo en su interior. Después de comer, aunque estaba somnolienta, cogió su teléfono y, sin pensarlo, empezó a buscar sobre la historia de la comida deshidratada en Bolivia. Entonces, la información que apareció ante sus ojos la hizo exclamar en voz alta. Después de leer varios artículos sobre la historia del chuño y la cultura de la comida liofilizada en los Andes, Kate descubrió un hecho asombroso. La historia de la comida instantánea que conocía se presentaba de una forma completamente diferente. Descubrió que la técnica de liofilización, el chuño, no fue inventada por un empresario en un laboratorio, sino por los antiguos pueblos andinos hace miles de años. No había un inventor con nombre y apellido, sino una sabiduría ancestral. La leyenda contaba que los antiguos aymarás y quechuas, enfrentados a las duras condiciones del altiplano, desarrollaron un método para preservar las papas utilizando los ciclos naturales de congelación nocturna y el fuerte sol diurno. Esto permitía conservar los alimentos durante años, garantizando la supervivencia. Kate se sintió increíblemente conmovida al comprender el ingenio y la resiliencia que había detrás de ese simple alimento. El conocimiento de que esta técnica ancestral, nacida de la necesidad y la observación de la naturaleza, era la base de la comida instantánea que acababa de disfrutar, la inspiró profundamente. Se enteró de que este método no solo preservaba, sino que también transformaba el sabor y la textura, creando un ingrediente único. El hecho de que este conocimiento ancestral se hubiera adaptado a los tiempos modernos la dejó maravillada. La conexión de esta técnica con la tierra y la historia de Bolivia la conmovió profundamente. Después de esto, mientras recordaba el ingenio de los antiguos andinos, decidió que debía aprender más sobre la cultura gastronómica de Bolivia. Esto no es solo comida instantánea, se repitió en su mente. Su interés por la cultura culinaria de Bolivia crecía por momentos.
comprendió que el chuño no era solo un alimento práctico, sino el producto de una historia profunda y una pasión por la supervivencia y la innovación. Por eso, se sintió sinceramente conmovida, y un deseo de conocer y aprender más sobre esta cultura comenzó a germinar en su interior. Esa noche, mientras dormía, se fijó un nuevo objetivo para su relación con la cultura gastronómica de Bolivia. Un pensamiento comenzó a brotar silenciosamente en su corazón. Quiero compartir con todo el mundo el sabor de esta sopa que he probado. El respeto y el interés por Bolivia, que comenzaron con un plato de fricasé instantáneo, se convertirían en un punto de inflexión crucial en la vida de Kate. En ese momento, ella no podía saberlo. Un simple plato de fricasé liofilizado. Esa comida encendió una llama en el corazón de Kate. En ese instante, fue arrastrada a un nuevo mundo llamado gastronomía boliviana. A la mañana siguiente, al despertar en su habitación de hotel, Kate cogió inconscientemente otro paquete de sopa instantánea. Esta vez, abrió una que decía sopa de maní estilo Cochabamba. Si el fricasé era tan bueno, los otros sabores deben ser espectaculares, pensó, sin poder ocultar su emoción mientras vertía el agua caliente. El vapor se elevó y su expectación creció de nuevo. Al probar un bocado, los ojos de Kate se abrieron de par en par. Es increíble que una sopa instantánea pueda tener sabores tan variados y profundos, exclamó, y su voz resonó en la habitación. El caldo de la sopa tenía un intenso sabor a maní tostado, y los fideos de trigo eran suaves y llenos del auténtico sabor cochabambino. La calidad le dio la sensación de estar comiendo en un restaurante de lujo. Kate estaba completamente cautivada por el mundo de las sopas instantáneas bolivianas. En ese momento, su curiosidad se había transformado en un deseo de investigación. ¿Cómo se consigue este sabor? Esta pregunta la impulsó. Un deseo de profundizar en el conocimiento de las comidas instantáneas andinas nació en ella. Después de descansar un poco en el hotel, Kate cogió inmediatamente su teléfono y empezó a buscar un museo de la gastronomía. Lo que apareció en su pantalla fue la información sobre el Museo de los Alimentos Ancestrales en Cochabamba, un lugar ficticio para la historia. ¿Existe un lugar así? Tengo que ir, exclamó Kate, poniéndose de pie de un salto, lista para tomar un vuelo hacia allí. Su deseo de aprender más sobre la cultura gastronómica boliviana se había vuelto irrefrenable. Al llegar a Cochabamba, Kate se paró frente a la entrada del Museo de los Alimentos Ancestrales con el corazón palpitante de emoción. Al entrar, quedó inmediatamente impresionada por el contenido de la exposición. En las paredes se mostraba la historia del desarrollo del chuño, la tunta y el charque, así como sus procesos de elaboración. Kate lo observó todo con fascinación. La exposición también presentaba las tecnologías de conservación de alimentos. Esa parte la atrajo especialmente. El método de liofilización natural. Esta técnica capturó su atención. Consistía en deshidratar los alimentos mediante la congelación a temperaturas muy bajas y la sublimación del hielo a presión reducida, lo que permitía conservar los alimentos durante mucho tiempo. Era una técnica revolucionaria, aunque milenaria. Aprendió que, a través de este proceso, se conservaban el aroma y el sabor únicos, mejorando la calidad de la comida. Kate se sorprendió por este ingenio. Hay tanta tecnología ancestral en esta comida, pensó, sintiéndose conmovida una vez más por el avance del conocimiento. Siguiendo adelante, Kate también se sorprendió por la forma en que se envasaban los productos. Se utilizaba una técnica llamada envasado al vacío con atmósfera modificada para evitar que los productos se rompieran. Se colocaba el producto en el envase y se extraía el aire, reemplazándolo con un gas inerte. Este ingenio permitía la producción en masa. Kate sintió una profunda admiración por esta invención. La parte más esperada de la exposición era la de crear tu propia mezcla de sopa instantánea. Kate se dirigió emocionada a la zona donde podía preparar su propia mezcla personalizada. La idea de crear una sopa única la llenó de expectación mientras participaba en el proceso de selección de la base y los ingredientes, sintiéndose como una chef. De base, quinoa real. Y de ingredientes, charque de llama y vegetales deshidratados del valle, eligió Kate alegremente. También añadió trozos de pollo y verduras especiales, y sus ojos brillaron mientras veía cómo su sopa tomaba forma. Ver cómo los ingredientes que había elegido se convertían en un producto final le dio una gran sensación de logro. Cuando cogió su sopa terminada, se sintió sorprendida y feliz por el resultado. Esta es mi sopa original. Es increíble, dijo Kate, contemplando su creación con orgullo. Una vez más, se dio cuenta de que su interés por la cultura gastronómica boliviana se había profundizado. Después, al final de la exposición, Kate aprendió sobre el proceso de fabricación de la quinoa instantánea.
El proceso incluía el lavado, el escarificado, el precocido, el secado y el envasado, procesos meticulosos. Cada etapa representaba un avance tecnológico, lo que la dejó asombrada. Además, los métodos de secado, además de la liofilización, incluían el secado por aire caliente y el secado por aspersión. Kate quedó impresionada por la diversidad de técnicas. Pensar que su propia sopa original contenía toda esa tecnología le pareció no solo interesante, sino también fascinante. La cultura gastronómica de Bolivia no es solo comida, es el resultado de la tecnología y la pasión, confirmó Kate en su corazón, sintiéndose conmovida una vez más por la profundidad y el impacto de esta cultura. Al salir del museo, Kate se dirigió hacia su próxima aventura. Su corazón estaba lleno de cosas que quería aprender en su próximo viaje, y un nuevo objetivo comenzó a germinar en su interior. A partir de ese día, los viajes de Kate cambiaron drásticamente. Aprovechando sus escalas de trabajo, visitaba Bolivia con frecuencia. Pero su objetivo ya no era recorrer lugares turísticos o monumentos, sino embarcarse en una exploración gastronómica. Viajaba a diferentes departamentos para encontrar las sopas y platos instantáneos típicos de cada región. Compraba grandes cantidades de productos locales únicos y luego regresaba a La Paz. En la habitación de su hotel, los probaba uno por uno, y esto se convirtió en su rutina. Este es un ají de fideos de Sucre, tiene un sabor intenso y adictivo. Una lagua de choclo instantánea de Tarija, es la primera vez que pruebo algo así. Cada vez que probaba algo nuevo, Kira notaba detalladamente las diferencias de aroma, textura y sabor. Luego, publicaba sus reseñas junto con fotos en sus redes sociales, lo cual se convirtió en un ritual. Su cuenta empezó a recibir muchos me gusta y comentarios. Yo también probé ese cuando fui a Bolivia la última vez. La próxima vez que vaya, definitivamente lo probaré. Al ver estas respuestas, Kate fue ganando confianza. Para Kate, que estaba fascinada por el encanto de la comida instantánea boliviana, comer no era solo un acto, sino una forma de aprendizaje. No solo comía, sino que disfrutaba investigando la cultura y la tecnología locales que había detrás de cada plato. Por ejemplo, cuando probó la sopa de quinoa del altiplano, quedó tan conmovida por su sabor nutritivo y profundo que investigó qué técnicas e ingredientes se utilizaban, lo que se convirtió en una puerta de entrada a la cultura gastronómica local. Y cuando probó un plato de silpancho listo para comer de Cochabamba, se sorprendió por lo bien que se conservaba la textura y la riqueza de la cultura culinaria regional. A través de la comida, Kier entró en contacto con la personalidad y la cultura de cada región, aprendiendo sobre la profundidad de la gastronomía boliviana. Los diferentes sabores de los platos, las características de los caldos, la variedad de ingredientes y la pasión e ingenio de la gente local la conmovían sinceramente. En particular, el hecho de poder disfrutar fácilmente de los sabores caseros que amaban los lugareños en un formato instantáneo le hizo sentir la excelencia de la tecnología y la cultura bolivianas. Cada vez que publicaba en las redes sociales, el número de seguidores de Kier aumentaba. Sus reseñas no eran solo opiniones, sino que incluían detalles sobre la textura de los ingredientes, el sabor del caldo y el uso de las guarniciones, lo que resultaba muy atractivo para otros amantes de la comida y personas interesadas en la cultura gastronómica. Su sección de comentarios se llenaba de mensajes de fans de todo el mundo. La comida boliviana es la mejor del mundo. Cuando la probé por primera vez en Bolivia, también me quedé alucinado. Si pudiera reencarnar, me gustaría nacer en Bolivia. Solo de verlo me emociono. Mi próximo viaje será a Bolivia. Cada vez que recibía comentarios como ¿qué sabor nos presentarás la próxima vez?, Kate se emocionaba pensando en qué nuevo plato descubriría y seleccionaría. No solo era probar, sino adquirir nuevos conocimientos y compartirlos, lo que se convirtió en un placer insustituible para ella. A veces, Kate reflexionaba sobre cómo habían cambiado sus viajes. Antes, disfrutaba visitando lugares turísticos, pero ahora se dedicaba con entusiasmo a la exploración gastronómica, algo que incluso a ella misma le sorprendía. Pero se dio cuenta de que para ella, el placer de este tipo de viaje no era solo probar la comida, sino aprender y transmitir la cultura local. Un día, Kate se enteró de que una famosa picantería había lanzado una versión instantánea de su plato estrella, así que decidió visitar el lugar en persona. El restaurante era un conocido local en Cochabamba que había aparecido en televisión hacía unos años. La comida que probó en el restaurante era exquisita, y Kate sintió curiosidad por saber si ese sabor se podía replicar en la versión instantánea, así que la compró. Recordando la profundidad del caldo y el equilibrio de los ingredientes que había probado en el restaurante, Kate preparó el plato en la habitación de su hotel. Al verter el agua caliente, el aroma se extendió por la habitación y un plato de aspecto delicioso quedó listo. Al probarlo,
el sabor era casi idéntico al del restaurante. Kate se sintió enormemente satisfecha y asombrada. Es increíble que un plato instantáneo pueda replicar esto. La tecnología boliviana es realmente asombrosa, pensó Kate, sintiéndose conmovida una vez más por la profundidad de la cultura gastronómica boliviana. Poder disfrutar del sabor de un restaurante popular en formato instantáneo fue un nuevo descubrimiento para ella. Kate no solo probaba la comida, sino que, al compararla con el sabor del restaurante, apreciaba la evolución de los productos y la profundidad de la cultura culinaria de Bolivia. Comer, sentir, aprender, todo esto enriquecía los viajes de Kate. ¿Qué tipo de plato buscaré la próxima vez?, se preguntó, con un nuevo objetivo en mente, y se embarcó en su siguiente viaje de exploración gastronómica. La aventura de Kate en Bolivia no se limitó a hacer turismo o buscar comida instantánea, sino que se expandió a un profundo intercambio a través de la gastronomía. Su búsqueda de sabores deliciosos se transformó gradualmente en un contacto con el pueblo boliviano, lo que se convirtió en un recuerdo insustituible para ella. En particular, la experiencia en los restaurantes locales dejó una profunda huella en ella. Un día, Kate decidió pasar por una pequeña picantería en un callejón de Sucre. El local era pequeño, de gestión familiar y emanaba un ambiente cálido. Al sentarse, Kate se sintió inmediatamente atraída por la atmósfera tranquila del lugar. Aún sin confianza en su español, al pedir la comida, le dijo a la dueña con cierta ansiedad: «Un plato de eso, por favor, gracias», eligiendo sus palabras con cuidado. La dueña, una caserita de sonrisa amable, la miró por un momento y respondió con una sonrisa gentil: «Hable nomás con calma, mamita, no se preocupe». Parecía haber notado el nerviosismo de Kate y le habló con amabilidad. Esas palabras hicieron que Kate se relajara y le devolviera la sonrisa. «Gracias», dijo, y la palabra salió de forma natural. Sintió que la ansiedad por la barrera del idioma se disipaba poco a poco. Cuando le sirvieron la comida, la dueña le dijo amablemente: «Aquí tiene, buen provecho». Durante la comida, la dueña también conversó cálidamente con Kate, contándole anécdotas de la vida cotidiana e historias locales. En ese ambiente apacible, Kate disfrutó de la conversación. Las palabras de la dueña, aunque a Kate le costaba entenderlas del todo, eran muy valiosas para ella. «¿Está rica la comida?», le preguntó la caserita. Kate asintió con una sonrisa. «Muy rica, el sabor es muy complejo», respondió conmovida. La dueña sonrió feliz. «Gracias. Usamos ingredientes locales, lo hacemos con mucho cariño». Al escuchar esto, Kate no solo estaba probando la comida, sino que también estaba entrando en contacto con la dedicación a los ingredientes y los métodos de cocción de la cultura gastronómica boliviana, sintiendo su inmensa riqueza. Después de eso, Kate visitó esa picantería varias veces. Cada vez que iba, la dueña la recibía con la misma sonrisa. Poco a poco, pudo participar en las cálidas conversaciones de los clientes habituales. A través de la interacción con la dueña y los clientes, Kate no solo mejoró su español, sino que también sintió un vínculo con la gente local. La época en que se sentía insegura con el idioma parecía una mentira. Kate fue ganando confianza en su español y pudo disfrutar de la comunicación de corazón. ¿Es posible que, aunque no hables el idioma, los corazones se entiendan? En ese momento, Kate lo comprendió profundamente. Aunque su español no era perfecto, la amabilidad y la calidez de la gente le daban una profunda sensación de seguridad. En ese momento, lo sintió de verdad. La gente de Bolivia siempre respondía con calidez a los intentos de Kate de usar el español a su propio ritmo. El viaje de Kate no fue solo un proceso de aprendizaje y descubrimiento a través de la cultura gastronómica, sino también un continuo aumento de cálidas interacciones con la gente. No solo en la picantería de Sucre, sino en otros restaurantes de otras ciudades, conoció a dueños y personal amables. En cada lugar, aunque sentía la barrera del idioma, podía conectar a través de la comida, lo que la hizo sentirse aún más atraída por el encanto de Bolivia. Realmente se puede aprender mucho a través de la comida, se dio cuenta Kate una vez más. No solo por la evolución de la comida instantánea, sino también al comparar los sabores con los de los restaurantes, se sintió conmovida por la profundidad de la cultura gastronómica boliviana. Aprender sobre la selección de ingredientes, las diferencias en los métodos de cocción y los sabores únicos de cada región fue una experiencia muy valiosa para Kate. Comer, sentir, aprender, todo esto enriquecía sus viajes. A través de la cultura gastronómica, su respeto por Bolivia crecía cada vez más. Desde un simple plato de fricasé instantáneo hasta las conversaciones en una picantería, Kate experimentó de primera mano cuán profunda y vasta es la cultura gastronómica de este país.
Las reseñas de Kate sobre la comida boliviana llamaron la atención en las redes sociales y poco a poco se convirtieron en un tema de conversación entre los viajeros extranjeros. No solo difundió el encanto de la comida boliviana como una cultura gastronómica, sino que también la presentó como un medio para sentir la pasión, la tecnología y las características regionales de la gente local. Sus publicaciones capturaron el corazón de muchas personas. Cada vez que sus reseñas se compartían en las redes sociales, la sección de comentarios se llenaba de voces expectantes como «Espero con ansias la próxima reseña». También había muchas preguntas sobre dónde comprar ciertos productos. Kate siempre presentaba las especialidades que compraba en diferentes partes de Bolivia. Con la acumulación de sus publicaciones, la comida instantánea dejó de ser solo un alimento rápido para ser ampliamente considerada como una forma de conocer la cultura y las tradiciones de las diferentes regiones de Bolivia. Este eco también llegó a la industria del turismo. Un día, recibió una invitación sorprendente. Fue invitada a participar en la creación de un manual de turismo oficial de Bolivia. El manual no solo presentaría las comidas instantáneas que recomendaba, sino también los restaurantes locales que había visitado. Además, incluiría sus impresiones sobre la cultura boliviana y sus interacciones con la gente cálida. Sus reseñas fueron incluidas en muchos sitios web de viajes como una lista de recuerdos imprescindibles de Bolivia. Su influencia crecía día a día. A través de este trabajo, Kate se dio cuenta una vez más de que la comida instantánea no era solo comida, era un producto que contenía la cultura local, los ingredientes y la pasión de sus creadores. Estaba convencida de que podía promover este encanto en todo el mundo. ¿Quién hubiera pensado que aquel primer paquete de fricasé me llevaría a este futuro? Kate se sintió increíblemente conmovida al ver que su viaje, que comenzó con un simple plato de comida instantánea, se había convertido en un puente que conectaba a Bolivia con el mundo. Una emoción sentida en un país extranjero había cambiado su vida de manera inesperada, convirtiéndola en una persona influyente. La exploración gastronómica de Kate trascendió el placer de comer y se convirtió en la alegría de aprender y difundir la cultura. Para ella, esto se convirtió en una misión insustituible. Al transmitir el encanto de la cultura gastronómica de Bolivia, Kate también creció en el proceso. Y en el futuro, su viaje de exploración gastronómica continuaría transmitiendo la belleza de Bolivia a más personas. Quiero que más gente conozca el sabor y la cultura de Bolivia, reafirmó Kate en su corazón. Su viaje aún no había terminado. Aquel plato de fricasé instantáneo seguiría siendo un puente que conecta mundos, llevando sorpresas y emociones a muchas más personas.